Reverencia al Señor, queremos honrar al Señor entre nosotros. Yo creo que cuando dos personas hablan y una interrumpe, es una falta de cortesía. Yo encuentro que es una falta de cortesía estar aquí presente, el Señor hablando y usted no prestándole atención. Así que respetemos a Dios entre nosotros, respetemos su presencia y respetemos su palabra, que Dios desea alimentarnos con ella a través de conocimiento y a través de las verdades que van a ser expuestas. Así que, hermano, ore, haga todo lo que sea posible, por tanto que su mente esté concentrada en la palabra del Señor. Esos son esos buenos momentos de hacer un ejercicio de dominio propio sobre esa que menciona Santiago, la lengua. Y el único ejercicio contra la lengua es el silencio. Es el único ejercicio. Son buenos momentos para practicarlo. Usted haga silencio y escuche la palabra de Dios. Vamos a ir en oración. En el nombre de Jesús, Señor, ahora venimos delante de tu presencia. Y es como hemos hablado que debemos honrarte porque ahora tú hablas. Esa es nuestra convicción, que no son hombres, eres tú hablando a través de los pastores. Somos solamente instrumentos y siervos tuyos. Y es por eso, Padre, que pedimos que seamos capaces de comportarnos debidamente y tener total reverencia ante ti, porque tú quieres alimentar nuestras almas. Te hemos dado, Señor, te hemos ofrecido sacrificio de alabanza. Ahora tú quieres darnos tu palabra. Bendícela. En Cristo lo pedimos. Amén. Fíjense que a través de este mensaje queremos meditar en la Navidad, pero desde una perspectiva omnisciente y soberana de Dios, para que así podamos hallar nuestro propósito en la vida, propósito que solamente hallamos en la persona de Cristo, el cual nos ha adoptado como hijos. Hay un versículo precioso en Gálatas capítulo 4, versículos del 4 al 5. Si siempre pensamos que la Navidad se encuentra solamente en Isaías, o en el libro de Mateo, en el libro de Lucas, pero no, hermanos, la Navidad la encontramos a través de la Biblia, y este es un ejemplo de ello. Gálatas 4, versículos del 4 al 5, donde claramente dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Nuestro Dios, un solo Dios en tres personas, es eterno e infinito. Él fue, Él es y Él será. Él es el alfa y la omega, el primero, el último, el principio y el fin. Nuestro Dios es el soberano que rige todo el universo y todo lo que en él hay. ¿Se ha preguntado alguna vez cuán vasto es nuestro universo? ¿Cuán grande es? Pero según científicos, yo creo que ellos tratan lo más posible de acercarse un poquito y darnos algún número, alguna medida para que nosotros tengamos un entendimiento de lo que es el universo, pero yo creo que quedan cortos. Porque ¿quién podrá medir el universo? Pero sin embargo dicen que este universo es tan vasto que un rayo de luz que viaja a una velocidad de 700 millones de millas por hora tardaría, dice, más de 100.000 años en cruzar de punta a punta nuestra galaxia. ¿Qué le parece? ¿Es este universo grande o no? Le voy a dar otros ejemplos. Esa es nuestra galaxia, ¿okay? Porque esta es una galaxia solo entre muchos millones que existen en el universo conocido. Y qué increíble, como dice Isaías 40:26, que Dios cuenta todas las estrellas por nombre, hermanos.
por nombres. Pero vamos a hablar solamente de nuestra galaxia. Si el Sol estuviera vacío, ¿sabría usted que cabrían, no sé cómo decir en español, cupieran 1 millón de tierras? ¿Se imagina eso? 1 millón de este planeta cupieran si el Sol estuviera vacío. Se dice que una estrella llamada Antares, en ella cupieran millones de soles. En la constelación de Hércules se dice que hay una estrella que podría contener millones de Antares. Y la Epsilon, que es la estrella más grande conocida, podría recibir en su interior varios millones de estrellas del tamaño de la de Hércules. Hermanos, nuestro Dios fue el que dio origen a todas estas cosas que existen. Su omnisciencia, su omnipotencia, su voluntad da vida y propósito a todas estas cosas. Y hablando de este vasto universo y su ámbito, ¿cómo nos vemos nosotros? Quizás nosotros nos veamos bien pequeñitos, pero ¿sabe qué? Todas esas cosas son cosas inanimadas. En nosotros Dios ha puesto su espíritu, nos ha creado a su imagen, para que nosotros seamos seres capaces de adorarlo, de reconocerlo y de tener comunión con Él. Pero diferente a Dios son todas las criaturas. Dios no está controlado al tiempo. Dice la Biblia que para Él un día es como 1000 años, 1000 años como un día. ¿Usted sabe cuándo fue que empezó realmente el tiempo a ser marcado? Cuando Dios nos creó a nosotros los hombres. Nosotros necesitamos un tiempo. ¿Por qué? Porque no somos deidades. Todo lo que tiene un origen tiene un tiempo. Por eso que al Dios crear los seres humanos, desde ese mismo momento, Él declaró el día y la noche de 24 horas y comenzó a marcarse el tiempo. Es por eso que hay tiempo para todo, dice la Biblia. Y ese tiempo hay que saberlo aprovechar, porque el tiempo se está yendo rápido. Y con él se van también las oportunidades. Así que hay que saber aprovechar el tiempo. Pero hermanos, lo precioso de esto es que hubo un tiempo definido en la voluntad de Dios para nuestro origen como raza humana. Tuvo que señalarse un tiempo y este quedar marcado desde entonces, por razón de nosotros las criaturas. Pero Dios está en control de este tiempo. Fíjese si Él está en control, que soberanamente, en un tiempo específico, Él le reveló en sueños a Nabucodonosor a través de una estatua, lo cual le causó gran impresión. Le reveló los imperios que iban a regir la tierra desde aquel momento hasta la venida de Cristo. Y luego a Daniel en visión de animales, les reveló la característica que iban a tener estos imperios. Así que vemos a un Dios completamente en control de todo lo que está ocurriendo en la historia. Por eso es que nosotros queremos tratar el tema de la Navidad desde una perspectiva omnisciente. No fue susto para Dios cuando el hombre cayó. Él no quedó sorprendido el día que el hombre cayó, el día que el hombre pecó y desobedeció. Esto no fue susto para Él. Es difícil para nosotros entender, y yo no voy a explicar en este momento, en este mensaje, los por qué. Quizás no pueda ser capaz ni tampoco de responder el por qué, pero la caída formaba parte de los planes de Dios, esos planes eternos y soberanos. Y no quiero explicarlo por qué, pero quiero que apreciemos, hermanos, que junto a aquella caída vino una maldición al hombre. Y esa maldición es la muerte, es la separación del Dios eterno por razón del pecado. Pero junto a la maldición vino también una promesa, una resolución que nosotros encontramos en Génesis capítulo 3, versículo 15. Es ahí donde se encuentra la primera promesa que encontramos en la Biblia. Génesis capítulo 3, versículo 15.
Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Y se pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta mujer ya tenía nombre en los planes omniscientes de Dios. Su nombre era María. No me malinterprete, no estamos hablando aquí de reencarnación ni de que nosotros existimos antes de ser formados. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de planes soberanos de Dios, donde en su plan soberano, en lo que Él planificó, esta mujer que encontramos ya inmediatamente que el hombre cayó, ya tenía nombre, era María. Y ella iba a ser bendita entre todas las mujeres nacidas y por nacer. De la cual, por eso Isaías, años anteriores, profetiza y dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá, dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Eso estaba en los planes de Dios. Pero, como dice Gálatas, es el cumplimiento del tiempo. En el tiempo de Dios, un ángel aparece a María, como lo leemos en Lucas 1 del 26 al 31, y ahí le anuncia no solamente que ella iba a ser escogida, le promete su ayuda y que aquel que iba a nacer era el Mesías, el Salvador. El plan con la simiente, de la cual también profetiza Isaías 9:6, dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Dios reveló a Juan esta perspectiva omnisciente. Fíjense que Mateo escribe acerca de los magos y acerca del anuncio a José. En Lucas se escribe acerca de los pastores y acerca del anuncio a María. Pero a Juan Dios le reveló esta perspectiva omnisciente. Y él pudo escribir en Juan 1:1: en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Y pudo escribir: este era en el principio con Dios. Y en el 14 decir: aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esta simiente que habla Génesis 3:15 es la segunda persona de la deidad. ¿Por qué? Dice primera de Juan 5:7 que tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Ahora, no podemos pensar, cuando se nos da este orden, en cierta jerarquía entre las personas de la deidad. ¿Por qué? Porque los tres son coiguales. Sino que a medida que ellos van ejerciendo su misión con los hombres, y a la vez están los tres presentes en cada una de las misiones, porque en la creación estaba Cristo y el Espíritu Santo. En el ministerio de Cristo estaba Dios y el Espíritu Santo. Y ahora en el ministerio del Espíritu Santo en la iglesia está el Padre y está el Hijo. Pero cada uno de ellos ha tenido una misión de crear, de redimir y de santificar. Este verbo no tuvo origen como las criaturas. Es por eso, hermano, que si Él se da a conocer como el Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios, es precisamente por el plan soberano y eterno en la mente de Dios de no solamente crear, pero redimir al hombre. Por eso que Cristo recibe ese título de Hijo de Dios, porque este plan es un plan eterno en la mente de Dios. Lo único que tuvo su cumplimiento en su tiempo, en el tiempo del Señor. Y este verbo se hizo carne. Mire lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 17. Colosenses 1, 15 al 17. Hablando acerca de la simiente. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación,
porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, y ya vemos ya que hay en los cielos, ¿verdad? Un tremendo universo, pero también las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Dice, todo fue creado por medio de Él y para Él. Yo no sé si usted ha encontrado el propósito de su vida. ¿Ya usted lo encontró? En medio de este vasto universo, ¿usted encontró el propósito para su vida? Porque el propósito de cada criatura fue creada para Cristo. Fue creada por Él, para Él. Todos nosotros fuimos creados para Cristo. Por eso si usted está en Cristo, usted puede sentirse una persona completa, porque ha hallado su propósito para la vida. Pero si usted no está en Cristo, usted todavía está vagando y tiene los pies sobre la tierra gracias a la fuerza de la gravedad. Pero aquí claramente dice este versículo que fuimos creados por Él y para Él. Dice que Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. El mismo versículo nos aclara este título que recibe Cristo de primogénito, que hay algunos que entonces lo ven como un ser creado que tuvo origen, pero no es tal. Porque primogénito aquí tiene que ver con resurrección. No tiene que ver con que Él fue el primer ser creado. Él creó todas las cosas por Él y para Él. Pero Él recibe este título de primogénito porque una vez que Él resucitó, iba a llevar al Padre muchos hijos, los cuales somos nosotros. Y de entre esos hijos, Él es el primero. Él es el primogénito. Así que no tiene nada que ver con creación. Él es eterno. Él es el Verbo encarnado, el Hijo de Dios. Podemos entonces apreciar la historia de la Navidad dentro de esos planes soberanos y eternos de Dios. La hora precisa en que Dios había ya determinado que se llevase a cabo la redención por manos del Mesías, por nosotros, las criaturas creadas y caídas. Por eso me gusta mucho este versículo de Gálatas. Fíjense, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, a ese eterno Dios, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Él se hizo hombre real para ser de la misma naturaleza que nosotros. ¿Por qué? Para poder ser nuestro representante, para poder ser nuestro sustituto. Y Hebreos 2:14 nos habla de este cumplimiento. Hebreos capítulo 2, versículo 14. ¿Se recuerdan en Génesis 3:15 cuando dice el Señor, pondré enemistad entre la simiente de ella y tu simiente? Aquí tenemos el cumplimiento de esa profecía donde dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Es el cumplimiento de esa promesa que hizo Dios en Génesis 3:15. ¿Cuándo sucedió esto? Bueno, dice la Biblia en días de Augusto César, cuando él promulgó un edicto, siendo Cirenio gobernador de Siria. Así que en cuanto a tiempo e historia, él nació cuando el cuarto imperio de Daniel estaba en su apogeo. Le llamaban Terranum Orbis Imperium, el imperio romano, el imperio del orbe de la tierra, así como se le conocía. Nació cuando Judea era una provincia tributaria del imperio romano. Se dice que durante este tiempo el imperio disfrutaba de una paz universal, muy propicio para que naciera el príncipe de paz. ¿Y por qué la Biblia nos da todos estos datos? Bueno, para que nosotros podamos localizarnos por lo menos en tiempo. Herodes murió en el año 4 a.C. Por el dato de la matanza de los niños entendemos que Cristo entonces nació al menos 2 años antes de esta fecha. Pero el caso es, hermanos, que Dios tenía determinado el tiempo propicio. Fíjense,
calculando aproximadamente que el periodo de los patriarcas fue en el año 2100 antes de Cristo. Digo, todos estos detalles son completamente fechas aproximadas. No existe, hermano, un dato específico del tiempo que ocurrió la caída y fue dada la promesa. Quiero que entiendan eso. Desde que Dios creó al hombre, no se sabe específicamente qué tiempo duró el hombre en una comunión santa y perfecta con Dios. No, la Biblia no lo dice. Pudo haber sido un día, pudo haber sido meses, años. No sabemos. Es muy difícil que nosotros podamos pronunciar una fecha, pero lo importante, hermano, es que hubo un cumplimiento de un tiempo. En un tiempo específico el hombre cayó y al hombre inmediatamente se le dio una promesa de salvación y de redención. Y lo increíble es que pasaron miles de años. De nuevo, para Dios un año es como un día es como 1000 años, un año como un día. Pasaron miles de años en que se cumplió aquel día en que Cristo nació. Así que Dios también tiene un plan para nosotros, sus hijos adoptados. Si nosotros somos capaces de apreciar la Navidad dentro de una perspectiva omnisciente, quiere decir que nosotros estamos incluidos en esos planes de Dios. Y la misma Biblia nos incluye. Porque al darle el anuncio al ángel en Lucas 2:11 dice, os ha nacido hoy un Salvador que es Cristo el Señor. Os ha nacido. No dice, ha nacido hoy un Salvador. En Lucas 2:11 dice, os ha nacido. Quiere decir que Dios nos está incluyendo en esos planes soberanos. Planes que tenía ya con aquella mujer, con su simiente, pero también con los hijos de esa simiente. En Efesios 1, del 3 al 14, encontramos precisamente lo que estoy tratando de llevar sus mentes a entender: la Navidad dentro de estos planes soberanos de Dios. Y al leerlo, piense si usted está incluido dentro de estos planes. Efesios 1, comenzando en el versículo 3. Sí voy a esperar a que todos lo encuentren. Es muy importante que sigamos la lectura con la vista. Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo. Fíjense, antes de que Dios fundara ese vasto universo que les hablé del principio, antes de que todo eso fuera, ya Él nos había escogido a nosotros. Y ya estaba en sus planes, porque para escogernos a nosotros, ya estaban los planes la Navidad. Eso es bien profundo, hermano. Más profundo de lo que nosotros nos imaginamos. Pero es precioso. Es precioso cada uno de nosotros nos encontremos dentro de esos planes soberanos del Dios eterno. Porque Él nos creó con un propósito específico que fue para Cristo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Porque a través de esta limpieza es que se puede tener comunión con el Padre. Dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, y aquí lo dice por qué, según el puro afecto de su voluntad. ¿Cómo Él quiso hacerlo? No trate de explicar la voluntad de Dios de otra manera, porque eso es lo que se llama voluntad. Voluntad es que Él hace lo que Él quiere. Si usted lo trata de explicar de otra manera, ya no es voluntad. Y si Dios no hace su voluntad, ya no es soberano. Así que todo eso que Él hizo, Él lo hizo según el afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien
Tenemos redención por su sangre, perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Y el Señor nos está revelando un misterio hoy, hermanos. Nos está revelando el misterio que quiere que nosotros veamos, esta perspectiva soberana y omnisciente de Dios, que Dios tuvo siempre planes para cada uno de nosotros. Tuvo siempre planes. Dice, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, de nuevo, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él, también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Lea esta porción bíblica usted personalmente. Léala. Vaya haciéndose preguntas y vaya respondiendo. Si todas las cosas que hay en este versículo usted las ha creído, las ha aceptado, lo están incluyendo a usted, porque estamos hablando aquí del plan maestro de Dios, un plan eterno y soberano, que claramente dice, según se fue cumpliendo el tiempo, se fue desarrollando este plan. Y cuando yo les hablo de esto les hablo de aquella promesa en Génesis, ya repetí, no se sabe, vamos a colocar aquí la creación del hombre, no se sabe el tiempo entre la creación y la caída. Hubo un tiempo de comunión perfecta con Dios. No podemos decir cuánto duró. Minutos, horas, días, años, no podemos decirlo. Desde este tiempo en que Dios dio una promesa, más o menos hay unos prácticamente 2000 años en que entonces Dios eligió un pueblo y le dio una promesa a Abraham. Fíjense para que ustedes vean cómo se fue cumpliendo el tiempo. Ya de aquel tiempo, casi 4000 años. Estamos ahora en este mismo momento nosotros. Y un día específicamente usted fue añadido a este plan, porque Dios estaba cumpliendo su plan eterno en usted personalmente. En su vida personalmente lo estaba cumpliendo. Yo recuerdo un 22 de octubre de 1964, yo nací en Bejucal, La Habana, Cuba. 22 de octubre de 1964, en Bejucal, La Habana. Voy a hablar de mí porque tengo que hablar de mí. Estamos hablando de ver este cumplimiento del tiempo de una manera personal. Quiere decir que ese día se cumplió el plan soberano y eterno de Dios de haberme formado en el vientre de mi madre y haber nacido. Y cada uno de ustedes tiene su fecha de nacimiento. Muchos yo creo que se les ha olvidado el año. Que ponen el día y el mes, pero no ponen el año. Ese se les olvidó el año. Hermano, sí es glorioso poner el año. Porque es un tiempo que se está cumpliendo en los planes eternos de Dios. No piense que usted se está poniendo viejo. Nosotros somos eternos. Eternos. El caso fue que en esa fecha Dios cumplió este propósito en mi vida. Pero Jesucristo nació como hombre un día en el cual no existen datos, antes del año 4, para que después yo, un 15 de octubre del 89, yo pudiera nacer. Y entonces, ya en los planes soberanos de Dios, entonces yo fui incluido dentro de esa magnitud de plan. Yo fui incluido. Y en el momento que yo me arrepentí, acepté a Cristo como Señor y Salvador, Dios me declaró su Hijo, me añadió a la familia de Dios, me dio una herencia y se cumplió todo esto que estamos leyendo aquí en Efesios capítulo 1, se cumplió en mi vida ese día. Y Dios tiene una dispensación de tiempo, un día para cada cual, un día. Y hermanos, cuando el último
el último de esos nombres, de ese escogido, sea añadido por Dios a la iglesia, el último, entonces Cristo viene. Entonces Cristo viene y se cumple la palabra del Señor. Muchas veces se predica que Cristo nazca en el corazón de los hombres, ¿lo ha escuchado? Muchas veces, pero yo digo, ¿sabe qué? Cristo nació una vez, como su sacrificio fue una vez para siempre. Los que tenemos que nacer en Cristo somos nosotros. Nosotros sí tenemos que nacer en Cristo. Puede nacer la fe, pero Cristo nació una vez, hermanos, en medio de este tiempo de Dios, para que ahora nosotros somos los que tenemos que nacer en Jesucristo. Y sin ese nuevo nacimiento, dice, nadie verá el reino de los cielos. Así que concluyo, la Navidad vista desde una perspectiva omnisciente tuvo ya su cumplimiento, hermanos, en una pequeña aldea de Belén. Y fue María aquella escogida por gracia, de la cual nació la simiente que iba a acabar con la cabeza del diablo. Fue María. Y así cada uno de nosotros va hallando su cumplimiento según pasan las dispensaciones de los tiempos, a través de las cuales Dios va añadiendo a la iglesia. Dios va edificando la iglesia y Dios va cumpliendo su propósito en la vida de cada uno de sus hijos adoptados, para entonces llevar el cumplimiento de este plan maestro que Pablo lo expresa muy bien. Miren, 1 Corintios 15. 1 Corintios capítulo 15, 22 al 28. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Y Él va a entregar, Cristo va a entregar este plan maestro. Y va a decir, ya todo está cumplido. Y usted sabe cuando todo se cumple, cuando el último de los escogidos, Dios lo añada a la iglesia y luego venga Cristo. Hemos visto la Navidad en una perspectiva omnisciente, pero ahora yo quiero que piensen ustedes. Hoy estamos a 10 de diciembre del año 2006 y anteriormente que el tiempo va pasando rápido y con ese tiempo las oportunidades. Yo no sé, cada cual se conoce a sí mismo. Todos sí conocemos el día, la fecha en que nacimos, pero ahora usted ha escuchado en la palabra que si usted es una criatura, es una criatura de Dios. Es una criatura de Dios. Y que no está aquí por capricho de sus padres o por casualidad. Usted está aquí porque Dios tiene planes eternos con usted. Con cada una de las criaturas, Dios tiene un plan eterno. Y Dios va obrando en nosotros. Porque lo que Dios quiere es que nosotros lleguemos, no tanto al conocimiento, pero al convencimiento. Número uno, que Él es creador de cielo y tierra. Que a Dios hay que respetarlo, a Dios hay que reverenciarlo y hay que temerle, hermanos. Hay que temerle, dice la palabra de Dios, que no le temas a aquel que le pueda hacer daño al cuerpo, sino al que puede echar tu alma en el infierno, y no es el diablo. El único que tiene potestad es Dios. Hay que temerle en el sentido de que Él es amor, pero Él es fuego consumidor. De que la vida es eterna. Sea que usted lo pase en el cielo o sea que usted lo pase en el infierno, la vida es eterna. Usted no puede decir, pues yo no voy a existir más. No lo haga, pero usted podrá decir, yo me suicido y matar el cuerpo. Pero de la existencia nadie se puede suicidar.
Nadie puede decir, ¿sabe qué? Dejo de ser y ya, a ver cómo me hago magia para desaparecer. Nadie puede desaparecer ni dejar de ser de la existencia de Dios. Por eso dice la Biblia que está escrito que el hombre muere una sola vez y después el juicio. Y después que salgamos de esta vida, también, que muchos de nosotros estamos preocupados también que cuándo vamos a morir, que cómo vamos a morir. Hay un día también señalado para eso. Y cuando llegue ese día, usted va allí a un encuentro con ese Dios. Pero usted va a tener comunión eterna con Dios o usted va a estar separado de Dios por la eternidad. El pecado nos separa de Dios. La sangre de Cristo nos limpia y nos reconcilia con Dios. Esa es la importancia de tener a Cristo como Señor y Salvador. Esa es la importancia de reconocer que hubo un tiempo específico por el que Cristo nació. Y si Cristo nació, no es para que Él nazca en mi corazón, es para que yo nazca en Cristo y para que yo halle mi cumplimiento en el tiempo de Dios. Dios ha estado obrando en usted. Dios le ha estado dando conocimiento. Pero Él quiere que usted llegue a convencerse de estas tres verdades: de pecado, de justicia y de juicio. Y cuando usted esté plenamente convencido, entonces tome la decisión más sabia en su vida, que es aceptar a ese Cristo como Señor y Salvador. Y el día que usted lo haga, por eso que encontramos en esta perspectiva eterna, entendemos cómo Dios tiene un libro, donde entonces su libro es escrito en el libro de la vida. Y ya nunca más es borrado de ese libro. Quiere decir que usted tiene vida y propósito eterno. Hay alguien aquí que todavía no ha aceptado a Cristo, pero que Dios le ha estado convenciendo de estas verdades en su corazón y en su mente. Número uno, se ha dado cuenta que es pecador. Se ha dado cuenta que un día se va a encontrar con este Creador. Y está convencido que el sacrificio de Cristo fue en su lugar y que esa es su única solución para salvar su alma. Y Dios le ha venido hablando todas estas cosas. Y hoy día solamente quiere darle a conocer a la iglesia lo que el Señor ha estado haciendo en su vida. Puede levantar su mano. Hay alguien aquí que Dios ha estado obrando en su vida y hoy dice, yo quiero manifestar mi fe en el Señor. Lo que el Señor ha venido haciendo en mí, yo lo quiero manifestar a la iglesia. ¿Hay alguien aquí? Muy importante, hermanos. Muy importante que usted se dé cuenta de lo que hemos hablado hoy con relación al tiempo. El tiempo viene, el tiempo se va. También se van las oportunidades. No se vaya de esta vida sin Cristo. No se vaya de esta vida sin Cristo. Si usted puede garantizar que tiene vida mañana, yo no sé. Yo no puedo garantizar que yo mañana voy a tener vida. Pero eso sí, no se vaya de esta vida sin Cristo. Porque si usted se va de esta vida sin Cristo, usted estará perdido eternamente. Yo no sé cuánto su mente puede abarcar este concepto. Y cuán importante es esto para usted. Pero el Señor nos ha trasladado precisamente a que conozcamos esos planes eternos y soberanos de Dios, donde para Dios el tiempo no es. Desde el momento que yo acepté a Cristo, ya yo no me siento oprimido por el tiempo. No me importa que los días se vayan, que los años se vayan. Ya no me importa el tiempo. ¿Por qué? Porque ya he encontrado la eternidad de mi tiempo en Cristo. Y esa es una paz que solamente Cristo puede dar. Y cuando enfrentamos la muerte, sí, la enfrentamos con dolor, porque es un valle que hay que cruzar, pero ¿sabe qué? Con paz en nuestro corazón. Porque ya tenemos seguridad de vida eterna. Y esa seguridad de vida eterna viene en el cumplimiento de los tiempos. Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar. Queremos en este momento, Señor, alabarte y glorificarte por los misterios que tú revelas a nuestra vida a través de tu palabra. Y por permitir que nuestra mente, que es tan finita, Señor, tan limitada, pueda meditar y pensar de que tú eres un Dios soberano, omnisciente y omnipresente, que según el puro afecto de tu voluntad, cumples tus propósitos en cada una de las criaturas. Yo soy tu criatura, Señor. Tú me hiciste, con tus manos me formaste,
Y en mí, Señor, respiraste aliento de vida. Y vine a ser un ser consciente creado a tu imagen. Señor, yo sé que esa imagen, el pecado, Señor, la ha distorsionado, la ha embarrado, la ha ensuciado a punto de degradarme como criatura. Pero gracias por Cristo, porque en Él no solamente tenemos salvación, perdón de pecado y vida eterna, sino restauración, santificación, libertad y sobre todo eterna comunión contigo, Señor, reconciliado contigo. Gracias, podemos decir a aquellos que ya hemos visto en nosotros tu tiempo cumplido, el día que nos añadiste a la familia de Dios. Bendito fue ese día, Señor, y te alabamos por eso, porque desde ahí ya podemos gozar de la vida eterna. Tu reino todavía no lo has establecido entre los hombres, pero ya está en nuestros corazones, Señor. Ya hemos nacido en ti y te damos gracias. Ahora, misericordia a ti y a aquellas tus criaturas aquí presentes, que tú las conoces por nombre. Tú conoces el estado de sus almas, pero tú sabes lo que tú estás haciendo en ellas. Y tú sabes el tiempo cuando tú los llamarás y los unirás a tu iglesia. En Jesucristo oramos.